La tertulia del mundo que viene. Hoy vamos a tener una tertulia un poco más onírica, un poco más genérica, no nos vamos a ir a temas tan específicos, aunque ya os adelanto que la semana que viene, os lo digo para que lo vayáis pensando, os voy a preguntar si es necesario crear un Ministerio del Emprendimiento. Y creo que es algo que vamos a tener que hablar y obviamente en ese Ministerio del Emprendimiento necesitaríamos gente que haya emprendido en su vida. Políticos que no hayan emprendido no nos sirven demasiado, ¿vale? Pero bueno, eso será la semana que viene. José Sánchez Lavella, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos? Moreno, como siempre. Es verdad que también la meteorología ayuda, a pesar de estar en noviembre. Efectivamente. Y te ha salido un competidor con Miguel Ángel Moliné. No, es el reflejo. No te das cuenta. Es el reflejo. Son las neuronas espejo. Estas, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bien, Bueno, bien, eso anticipa el movimiento y el Moreno también. Uy. Hay avances en la neurociencia que apuntan en esa línea. Miguel Ángel, ¿qué pasa? Antes tomando, buenas tardes a todos, tomando el café me decía, estábamos hablando y yo le decía, no, yo soy de Melilla. Que no sé si lo sabías tú, David. ¿De Melilla? Yo soy de Melilla. No, yo creía que era de Malilla. Y me dice José, coño, pues no parece que tengas mucho aspecto de africano. No ha dicho africano, pero lo he dejado caer. Vamos, que no eres negro, vamos. Y yo me lo quedo mirando y digo, Corcho, pues tú también. Africanos somos todos, en cierta medida. Exacto, partamos de esa base. El origen viene de ahí. Sí. Yo siempre suelto la broma que yo soy del norte del continente. Di que sí, di que sí. Tú eres de la parte soy del alta, norte, de la parte alta del continente, sí, señor. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo desconectar en el día a día, que es un tema que tratamos habitualmente con Belén Torregrosa en la sección que viene justo después, pero que me gusta poner en la mesa con gente que vais a tope cada día, ¿no? O que habéis ido a tope en un momento determinado, como es mi caso también. Pero antes tenemos papel contra tableta. Esto es como un poco el equilibrio de fuerzas en el periodismo. Empezamos por el papel, que lleva más tiempo entre nosotros, y las noticias que le han llamado la atención a José Sánchez Lavella esta semana. Bueno, hay varias que me han llamado la atención. En especial una que habla de un estudio que han realizado recientemente Rico Europe y habla sobre la generación Z, que comprendería aquellas personas que están, bueno, que... Se les acaban las letras, ¿eh? Sí. Claro, empezamos con la generación X y la han palmado. X, la Y, la Z, bueno, esto es inagotable. Y más que vendrá, seguramente. Vale. Luego sigue por la A. Claro, ya como las matrículas. Claro. Claro. Bueno, para ubicarnos un poquito, la generación Z sería aquellos que han nacido entre el 94 y 2010. No es nuestro caso. Y que representan actualmente el 25,9% de la población mundial. Que no es baladí, vamos. Vaya. La cuestión es que, bueno, se anticipa un poco hacia... hace un estudio proyectivo hacia el 2020 y hace un poco el escenario de que se prevé que va a haber, ¿no? Con un mercado de 3.200 millones de consumidores repartidos por todo el mundo con unas características muy específicas, en los que la globalización va a estar todavía mucho más patente, va a ser mucho más evidente esa generalización de mercados, pero con unos rasgos muy concretos. Es decir, va a ser global, pero con luego un enfoque local. Ajá. O sea, tendremos consumidores globales, pero con requerimientos o con necesidades locales. Entonces, el estudio lo que reflexiona es la importancia de las empresas, ya desde este momento, que empiecen a incorporar y a ver a la generación Z como un elemento muy importante para crecer y para adaptarse a esas nuevas necesidades de mercado. A nivel estadístico, me ha llamado bastante la atención de que, por ejemplo, la generación Z, un 34% tienen que tener un empleo que les haga sentir algo diferente respecto a los baby boomers, que sea la X, que sea un 13%, o a los millennials y X, que sean un 14 y un 15. Es decir, es gente que ya empieza a marcar una tendencia distinta en cuanto a la percepción del trabajo. Por otra parte, a la hora de las nuevas tecnologías y por tanto la adaptabilidad de esas empresas, sobre todo pymes, es la que está centrada el estudio, hablan de que para la generación Z es un 28% de importante la implementación de la tecnología en la empresa. Ajá. Respecto a un 10%, por ejemplo, de generaciones previas. Y lo que más me ha llamado la atención, con diferencia, es que para la generación Z la comunicación cara a cara ha bajado a un 77%.
que no es necesario trabajar uno al lado del otro. Vamos. Efectivamente, mientras que los baby boomers es un 58%. Ajá. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que esto, a la hora de trabajar en remoto o a nivel colaborativo, pues es un salto, ¿no? Con el teletrabajo y todo lo que la tecnología te puede permitir. Es decir, no va a ser... Vamos hacia un tipo de estructura laboral en la que el presentismo y la presencia no va a ser tan latente. De esto hemos hablado en la entrevista de hoy con las oficinas virtuales con las que hemos estado hablando con Rafa Zamora. Y eso pues también va a implicar pues estructuras más planas, etcétera. Bueno, al fin y al cabo, digamos que el elemento diferencial es adaptarse a ese nuevo mercado global y contar con esas nuevas generaciones que vienen, la generación Z, sacarle todo ese provecho en cuanto a adaptabilidad de uso y de enfoque a la hora de trabajar y ver cómo lo encajan con el resto de generaciones. Es decir, es un baluarte que hay que ponerlo en valor y sacarle toda esa ventaja. Miguel Ángel, ¿qué me cuentas tú? Pues, aunque nos llevamos muy bien, te prometo que no nos hemos puesto de acuerdo. Bueno, no sabría decir, ¿eh? Quedáis a tomar café, cerveza la noticia viene la extraigo de Territorio Pyme de 5 días. Ajá. Y el titular me llama mucho la atención porque dice: el avance de soluciones digitales fomentará el pluriempleo. Entonces, pues... Yo ya te digo que es así. En mis carnes. No. En este sentido, pues no están inventando la rueda. Pero la noticia en sí no es eso, sino que viene a propósito del anuncio del nacimiento de la primera feria de empleo en la era digital. Ajá. Entonces, esta es una feria que se ha celebrado el día 21 de octubre en Madrid, en el complejo Duques de Pastrana, y que, pues de alguna manera viene a incidir en que la tecnología es el presente y futuro de toda empresa, y que los profesionales formados tecnológicamente en esta era digital, pues obviamente van un paso por delante del resto, ¿verdad? De alguna manera, lo que se está buscando en esta feria es enseñar a las empresas a que busquen el talento en un ámbito digital. Obviamente estamos hablando del 2.0. Y por otro lado, dotar a los desempleados de este perfil digital, pues que muchos de ellos a día de hoy pues no tienen, ¿verdad? Y bueno, pues se llegan a una serie de conclusiones. En lo que respecta al aumento de la pluriactividad, pues bueno, vamos a ver, esto es de cajón. Dice que el avance digital permite un comportamiento más eficiente en cualquier proceso. Antes las empresas se podían delegar en subalternos capaces, pero hoy podemos delegar aprovechando la tecnología. Se vuelve a redundar en algo que ya hemos tratado anteriormente, en que realmente los conocimientos de los profesionales, aunque estén en desempleo, están desfasados con cómo la tecnología está avanzando. Y en este sentido, pues sí que se incide mucho en la necesidad de que los gobiernos apuesten un poco también por ese fomento de nuevas tecnologías. De digitalizar a los perfiles laborales, ¿no? Exactamente. Mira, dentro de eso se enmarca hoy la tertulia por varias cosas, porque puede dar la sensación de que desconectar en el día a día es para ejecutivos, para personas muy ocupadas, para pluriempleados. Pero desempleados también. Y claro, es que ahí voy también. Hay personas desempleadas cuyo trabajo es buscar trabajo. Correcto. Que están tan ansiosos, con toda lógica, por encontrar esa posibilidad que no pueden desconectar. Entonces, os quiero preguntar, por todas las circunstancias vitales que habéis tenido, José, además, por circunstancias en las que enseña una serie de parámetros para conseguir esto, y Miguel Ángel, porque lo ha tenido que compatibilizar con dos situaciones, ¿qué le decimos a la gente? ¿Cómo se desconecta en el día a día? Porque yo leía una entrevista este fin de semana en El Mundo, en el suplemento que se llama Papel, de Rodrigo Terrasa, donde los políticos presumían de dormir poco. Y para mí, presumir de dormir poco, con todos los respetos, es de ponerse delante de un problema al 50, al 60 o al 70% como máximo. Yo creo que es una justificación también para indicar que están trabajando duramente en algo, pero lo que están diciendo no tiene sentido, obviamente. Bueno, ¿cómo desconectamos? Bueno, hay algo que me encanta y generalmente... Tú tomando el sol, obviamente. Bueno, es una forma. Estás generando felicidad, estás generando endorfinas y desencadenas una serie de agentes en tu cuerpo que producen felicidad. Supongo nuestra metamorfosis particular, ¿no? Sí. Yo quería poner hincapié en el tema de la forma en que respiramos, fíjate. Porque al final vivimos como respiramos. Ajá.
todos vamos siempre corriendo con prisas, hiperventilando y con una respiración totalmente superior. Trabajamos muy poco la diafragmática. Y esto consigue que tengas una mayor tranquilidad, que tus músculos se oxigenen, que la cabeza esté más tranquila. Y bueno, es pieza clave en los ejercicios de meditación, en mindfulness, que ahora está tan de moda como la atención plena. Volviendo al tema, poner el foco en cómo respiramos. El descanso que aludías anteriormente. Sí. Está demostrado que si no descansas el cerebro tampoco regenera. O sea, tampoco tienes no eres más productivo, al contrario, porque estás cansado y entras en una dinámica, una inercia de cansancio hasta el burnout que llaman, ¿no? El quemazo. Y de querer irte, claramente. Efectivamente. Más cosas que puedes hacer, lógicamente, el deporte. Incorporar alguna actividad que no tenga que ver propiamente con tu trabajo, sino que sea algo un poco más disruptivo. Y socializar, tener actividades lúdicas y compartir cosas con personas, porque somos personas sociales, eso no hay que olvidar. Vale, pero esto ¿cómo lo encajamos en los horarios que llevamos en el día? Bueno, vamos a ver, yo entiendo que lo primero que una persona que quiera desconectar tiene que hacer es tomar conciencia de que debe desconectar. Correcto. Eso es lo primerísimo. Antes ponías el ejemplo de los políticos. Yo te puedo decir que no me extraña que los políticos pasen sueño, porque lo he vivido en mis carnes. Y he visto, no tanto en mi caso personal, pero sí de personas de tu alrededor. De personal de mi alrededor, a nivel de consejero, secretario autonómico. Oye, y los horarios y el estrés que se lleva, el nivel de agenda es impresionante. Yo diría que, efectivamente, como decía José, importantísimo es hacer deporte. Por el nivel de endorfinas que segregas, porque te está aumentando la sensación de felicidad, porque por otro lado, pues vascularmente te va a hacer sentir mejor también. Pero mira, asociamos el deporte últimamente, por ejemplo, al running, al triatlón, al fútbol, cuando ir caminando al trabajo, coger una bici por la ciudad o simplemente subir las escaleras, ya está haciendo que des un pequeño paso. David, es que una persona que pueda tener, por ejemplo, pues un problema de espalda o de rodilla, pues seguramente no puede hacer running, ni tiene tiempo para ir a una piscina. Entonces, andar es otro deporte. Sí, incorporar hábitos saludables, desde un paseo hasta subir pero en definitiva, yo lo que creo que más va a ayudar a poder desconectar es hacer algo que te guste. Porque si tomas como obligación hacer deporte cuando no te gusta hacer deporte, obviamente no lo vas a hacer. No. ¿De acuerdo? Y lo vas a hacer a disgusto y te quemarás. Claro, entonces, como en el trabajo. Sin menoscabo de que sea sano hacer deporte y que se debe hacer deporte, tiene que ser algo que te guste hacer. Y podemos hablar pues de leer un libro, o de verte una película, o sencillamente estar con los niños en casa, que también puede relajarte, aunque te estrese por otro lado. Los hábitos, para que se instalen realmente, tienen que ser transformativos, es decir, tienen que formar parte de ti. Si los haces como una moda pasajera, a la mínima que no estés un poco enchufado, dejas de hacerlo, obviamente. Volviendo un poco al tema de horarios y cómo encajarlo en la vía laboral, bueno, en tu trabajo también haces muchas cosas, como por ejemplo, puedes ir a algún sitio andando, cada X tiempo desconectar y tomar un poco de referencia, un micro descanso para relajar la vista o tomarte un café con un compañero. Es decir, puedes buscar esos momentos de tranquilidad o de relax, incluso dentro del trabajo, y va a ir en beneficio de tu productividad. El mediodía es otro ejemplo clásico. Totalmente. Hay gente que, en lugar de hacer una comida copiosa, que lo único que te va a producir es darte una modorra espectacular, pues puede hacer algo, pues como ya apuntas a un gimnasio, puede salir al parque a pasear. En fin, soluciones hay muchas, desde leer un libro o cualquier actividad que efectivamente pues te enganche y te haga desconectar un poco. Sin embargo, seamos un poco realistas también. Normalmente las personas que en un momento dado tenemos ese tipo de problemas de falta de tiempo, normalmente es porque las agendas que llevamos no se corresponden con horarios fijos. Yo te lo digo porque en mi caso, por ejemplo, y hasta hace bien poco, pues pretendía utilizar la hora de comer pues para ir al gimnasio y hacer spinning, que me encanta. Y sencillamente no podías nunca. No podía porque en los horarios de spinning pues son los que son, o del gimnasio son los que son. Sin embargo, mis horarios pues no tenía. Aquí volvemos. Yo no sé si esto es aplicable a la política, ¿vale? Pero creo que si es aplicable al mundo laboral, debería empezar a ser aplicable a la política, que es... Aquí hay que trabajar por objetivos. A lo que voy, David. Sí, pero primero hay que fijar bien los objetivos y ser realistas con la gestión del tiempo. Acaba, Miguel Ángel. Sí, y acabo.
Por lo tanto, se requiere de una autodisciplina fantástica. Y saber cortar cuando se tiene que cortar. De una capacidad de ser realista. Claro. Tú te puedes poner una agenda que digas, mira, a las 10 esto, a las 11 esto, pero tú sabes que de 10 a 11 nunca va a durar, que vas a salir a 11 y cuarto, ya sales escopetado, llegas a 11 y media, y todo, durante el día, se va retrasando. Otro ejemplo, pues el que era mi conseller, Máximo Buch, ¿él qué hacía? Pues se levantaba a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, pues muchos valencianos lo veían corriendo por el río, por el cauce. Entonces, pues bueno, al final de la historia es tener muy claro que debes hacerlo, 2, que debe ser algo que te guste hacer, y 3, tener la disciplina suficiente como para poder afrontar esa necesidad que tenemos de desconectar. Vale, pero yo aquí os voy a decir una cosa para cerrar la tertulia. Para mí, desconectar no es tener que levantarse a las 6 de la mañana. No, es hacer algo que sencillamente... Claro, porque algo está fallando si tú te tienes que levantar a las 6 de la mañana. Yo vuelvo a poner el foco en la gestión del tiempo que sea efectiva. Es decir, hay que hacer un poco de agente de la realidad, lo que tú comentabas antes, Miguel Ángel. Si tienes una agenda que no se corresponde con la realidad o que sabes que se va a extender, nunca vas a cumplirla y, por tanto, siempre vas a ir arrastrando, vas a ir con un déficit de tiempo. Primero, gestionar bien el tiempo y luego, efectivamente, tener esa motivación. Pero fíjate que David ha dicho una cosa que le tengo que dar toda la razón. Dice, para mí no es... Claro, es que cada persona somos un mundo. Claro. Cada persona somos de una manera... Pero quitarse... yo hablo desde mi perspectiva, pero creo que es algo que es entendible, que es perder horas de sueño, que es descanso, que es necesario para poder hacer algo que te ayude a estar mejor durante el día. A lo mejor el beneficio que te da el deporte a las 6 de la mañana con las endorfinas que segregas no es tanto como el de dormir una hora más. A eso me quiero referir. Claro, pero es que ese es tu punto de vista, porque tu necesidad a lo mejor es la de dormir esas horas. Pero todo el mundo no tiene esa necesidad. Sí. Insisto. O sea, es algo demasiado personal como para poder decir esto sí o esto no. Al final se trata de instaurar hábitos saludables y que tú puedas, con tus propias necesidades y, digamos, escala de valores, cumplir. Hay que ser también pues coherente y tomar conciencia de que son los pasos que tú tienes que seguir. Bueno, pues la semana que viene, cuando os pregunte por el Ministerio del Emprendimiento, me decís cómo habéis desconectado esta semana. ¿Vale? me dais ejemplos vuestros. Respirando, ya te lo adelanto. Gracias, chicos. Llegó Tai Chi, ¿eh? Oye, pero... Y se respira de maravilla. O sea, te enseñan, lo primero que hacen es enseñarte a respirar. Es que es la base, o sea, insisto. Pues nos quedamos con eso. Vamos para empezar a respirar, que es algo que hacemos todos los días, Sí, pero, y que pero respirar bien. Respirar bien. Y que no es fácil, ¿eh? No es fácil Vamos a respirar. hinchar la tripa, o sea, hacerlo diafragmático y veremos los beneficios. Pues vamos a buscar tutoriales durante esta semana para Con ver. 5 minutos Internet está lleno. O sea, es tan sencillo como introducirlo poco a poco. Veréis los cambios. Y es algo que en un minuto puedes hacer en tu puesto de trabajo. Efectivamente. Pues mira, nos quedamos con esa idea. Y relajarte, reduces estrés, quitas cortisol, generas endorfinas, o sea, todo beneficios. Muchas gracias. Ya